serie de la Navidad y no hemos perdido entusiasmo. El entusiasmo acerca de la venida de Dios al mundo sigue creciendo y sigue creciendo con el propósito para lo que el Señor vino. No sabemos si fue en diciembre, no sabemos si fue un 25, no sabemos, pero vino. Vino y la tradición nos lleva de la mano a celebrar el nacimiento de Jesús, y de verdad que todo cambia, se respira un ambiente diferente, todo cambia, hasta la vegetación cambia. Y nosotros mejor que nadie, sobre todo si tenemos un propósito correcto, sobre todo si sabemos lo que estamos celebrando, mejor que nadie tenemos y podemos decir que Dios vino al mundo y que nosotros nos gozamos con su venida, porque sabemos a qué vino, estamos conscientes, sabemos que vino a morir por nosotros, lo hemos recibido, aquellos que han sido salvos por aquella sangre que derramó ese niño cuando creció en la cruz, lo disfrutamos. Ahora, con relación a la Navidad, hay mucha confusión, mucha pregunta, mucha gente se concentra en el origen étnico de Jesús, otra gente se concentra en el pesebre, otros en todo lo milagroso que sucedió en aquel momento, y hay que tener mucho cuidado, hay que conocer quién es Jesucristo, quién es Jesús y por qué sucedió todas las cosas que sucedieron. A veces les preguntan a la gente y lo menos que la gente recuerda o celebra es precisamente a Jesús y su plan redentor. Es a veces hasta María, a veces los ángeles, y no quiere decir que todas estas personas estuvieran involucradas en el nacimiento de Jesús, pero con un propósito y estuvieron como parte del plan redentor de Dios. No podemos perder la perspectiva, ¿ok? La prédica de hoy tiene que ver con aquel momento en que María recibe tal encomienda, recibe de boca del ángel lo que Dios quiere que ella haga, lo que va a pasar en su vida, y eso trae mucha confusión. Si no lo vemos correctamente, son palabras que se repiten, son versículos que se leen y se vuelven a leer en la Navidad y cuando tenemos las reuniones y todas las cosas, y suenan muy bonitos, pero no dejan de tener un contenido extraordinario en el sentido que tienen algo que decir, tienen un propósito las palabras y los eventos que allí sucedieron. Vayan conmigo ahí al Evangelio de Lucas, en continuación de lo que vimos la semana pasada. En el Evangelio según San Lucas, a partir del capítulo 26. Recuerden ustedes que la semana pasada predicamos cómo estar preparados para ver un milagro, para lo milagroso, para lo que va a venir. El ser humano no está preparado porque no cree en milagros, porque no conoce a Dios, ¿ok? A veces los que estamos incluso en las cosas de Dios perdemos el enfoque, perdemos la perspectiva y no nos preparamos para ver lo que Dios va a hacer, porque no consideramos como debe ser lo que sucedió en aquel momento y además en el resto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en la Escritura, a partir del versículo 26, y al sexto mes ¿de qué? El sexto mes del embarazo de Elizabeth. Elizabeth quedaba embarazada, y después de aquel evento donde el ángel anunció a Elizabeth que iba a estar embarazada, y quedó embarazada 6 meses más tarde, de manera que lo que va a suceder ahora son 6 meses más tarde. Si lo que vamos a ver es cómo María quedó embarazada, pues entonces Jesús el hombre tendría 6 meses, sería 6 meses más joven que Juan el Bautista, ¿ok? Había una relación familiar, pero también había una relación en tiempo. 6 meses más jóvenes, Juan el Bautista sería 6 meses mayor que Jesús. El ángel Gabriel, el mismo ángel, con nombre, se le presentó a Elizabeth, también se le presenta aquí a María, enviado por Dios. Hermano, no se trata del ángel. Ustedes saben que hoy puede que falte la visita a la iglesia, pero no puede faltar el angelito en la bolita. No se trata del ángel. Dice que el ángel fue enviado. Lo importante es quién envió al ángel. Eso es lo que son los ángeles, enviados, mensajeros, para traer un mensaje. Este mensaje es uno de los más grandes que ha recibido la humanidad. Este mensaje es uno de los que pocas veces se va a oír de boca de los ángeles. Por eso es tan preciso incluso que se nos da hasta el nombre del ángel, el ángel Gabriel. No quiere decir que el ángel Gabriel sea el jefe de los ángeles, no quiere decir que el ángel Gabriel sea el CEO de la compañía de los ángeles, no quiere decir que el ángel Gabriel sea más importante que Dios mismo porque tenga nombre. No. Dios quiso darle un nombre y tenía un nombre. El ángel Gabriel
Hay iglesias que toda su adoración gira alrededor de Gabriel. Es triste, pero es una realidad. El ángel Gabriel, enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Todo esto estaba profetizado. Decía que iba a ser así. Y decía que iba a ser según como Dios lo había determinado. Una ciudad de Galilea, una ciudad que nadie pensaba que era importante, como acostumbra Dios a hacer las cosas. Y a una virgen desposada. ¿Qué quiere decir una virgen desposada? Quiere decir una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Eso es lo que quiere decir virgen. ¿Okay? Estaba desposada, ya tenía esposo, ya se había asignado según la cultura judía que iba a ser casada con un hombre, pero después de esa asignación, después de esa elección de los padres, ella tenía que estar un año sin tener ningún tipo de relación con ese hombre, aunque ya se daba por hecho que iba a ser su esposo. No sé que muriera o que pasara algo, como pasó en la vida de María, aunque no fue algo malo, por el contrario, fue algo bueno. No quiere decir que no haya traído a la vida de María una tremenda conmoción, un tremendo problema dentro de la familia, dentro de la comunidad, porque fue algo que no es lo común, no es lo correcto, ¿ok? Tenga cuidado por ahí queriéndose hacer o diciendo que conoce a alguien que fue embarazado por el Espíritu Santo. No, eso no existe, ni va a pasar otra vez, ¿ok? Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, se nos da el nombre del hombre que va a ser su esposo, de la casa de David, o sea, de la misma religión, de la misma tribu, de la tribu de Judá. Y el nombre de la virgen era María. El nombre, un nombre muy común en esa época que no quiere decir nada, no tiene nada que ver con divinidad. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Un saludo genuinamente hebreo, salve. No es que María salve a nadie, María no salva a nadie, María no tiene potestad para salvar a nadie, es un saludo hebreo, muy favorecida, quiere decir, ella, como entre todas las vírgenes que estaban esperando el cumplimiento de la profecía, ella será muy favorecida porque había venido a ella un mensaje de Dios a través del ángel Gabriel. El Señor es contigo. A partir de este momento, como en todos los casos que vimos en el Antiguo Testamento, cuando Dios escogía a alguien, le daba su Santo Espíritu. Él venía a vivir en ellos. En María viene a vivir. El Señor es contigo. El Señor te ha escogido, el Señor te va a guiar, el Señor te va a alentar, el Señor te va a cuidar, pase lo que pase, está en sus planes. Todo va a ser como Él dice, no tengas miedo. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. No cabe duda que, ¿sabes lo que quiere decir bendito? ¿Sabes lo que quiere decir santo, verdad? Separado, ¿sabes lo que quiere decir escogido? ¿Sabes lo que, bendita ella entre todas las demás, porque en ella se va a cumplir una muy esperada, muy ansiada profecía, la venida del Mesías a ese pueblo de Israel, que vendría, como se había dicho, una virgen cientos de años antes, y se estaba cumpliendo en este momento en ella. ¿Quién mejor que para llamarle bendecida que esta mujer que Dios ha escogido? No hay nada de contradictorio que Dios diga: tú has sido la escogida. Eso es lo que quiere decir bendita. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras. María es humana, extraordinariamente humana, pero humana. Y como todo humano, ante una expresión sobrenatural hacia algo tan grandioso como que un ángel de Dios venga y te hable, cosa que ya no va a suceder, cosa que ya no sucede. Ya los ángeles dijeron todo lo que iban a hacer. El próximo anuncio será la venida de Cristo, ¿ok? Entonces los ángeles anunciaron para que la gente viera, y todo lo que ellos dijeron está escrito. Usted quiere saber lo que va a pasar, vaya a la Escritura. No espere que venga un ángel, ni Gabriel, ni José Antonio, ni Pablo. No va a venir un ángel a hablarle, ¿ok? Ella se turbó, humana al fin, y pensaba qué salutación sería esta. O sea, ¿a qué se debe esta situación? Esta salutación de parte de un ángel, estas palabras de halago a ella. Fíjense ustedes y recuerden siempre la modestia, la sencillez de María como sierva. Ella misma se reconoce y se llama sierva. Los capítulos que vienen a continuación, que no lo vamos a predicar, la semana que viene vamos a predicar a partir del versículo 10, ahí mismo en Lucas. Pero a partir de este texto lo que tenemos es el llamado Magnificat de María, o oración de María, o canto de María, donde ella se reconoce como sierva, se reconoce que ha sido bendecida, pero nada más que eso. No hay razón para poner a María en ninguna otra parte, precisamente donde está, mujer bendecida, y bendecida entre todas, escogida por Dios con un propósito, como Dios escogió
otros casos a otras mujeres, escogió a otros hombres. ¿Ok? Dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia quiere decir, se te dará un regalo. Has hallado gracia quiere decir, el regalo ha sido que tú has sido escogida. Has hallado gracia quiere decir algo que no merecías. María, estás viviendo una vida piadosa, estás cumpliendo con las reglas de la religión judía, pero no lo mereces. O en otras palabras, cualquiera hubiera sido la escogida. ¿Ok? Y he aquí concebirás en tu vientre. Concebirás en tu vientre. ¿Ok? El ángel está diciendo que ella va a recibir, va a procrear en su vientre, normal como todo ser humano. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Va a tener un niño como cualquier otro niño, va a venir al mundo como cualquier otro niño, pero el nombre va a ser Jesús. Nosotros hoy nos encontramos, especialmente en la cultura hispana, cualquiera que se llame Jesús. El pastor Rey, el segundo nombre es Jesús, pero no lo menciona, no lo dice, ¿ok? Eso es normal en la cultura hispana. No debiera ser así, pero en la cultura americana usted no oye a nadie que se llame Jesús. Porque Jesús quiere decir Salvador. Jesús quiere decir el que salva, el que viene a salvar, Salvador. Y Salvador hay uno solo, ¿ok? Este será grande y será llamado, y quiero que pongan atención porque de esto vamos a hablar. Hijo del Altísimo quiere decir Hijo de Dios. Lo que se está anunciando aquí es la venida de Dios. Ay, pastor, pero usted nos ha dicho que el que vino fue Dios. Ok, mucho cuidado, mucho cuidado. Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, el que sale del vientre de María como una figura humana en un continente de carne, es el Hijo de Dios. ¿Ok? Con todas las características, con todo el carácter, con todo lo que se refiere a Dios en Él, pero en una figura, en un continente, en un ser humano. ¿Ok? De eso vamos a hablar, ¿ok? Porque para que esto sucediera, hay requerimientos para que el Hijo de Dios viniera al mundo y la gente entendiera que le llamaremos el Hijo de Dios, pero que va a ser Dios mismo. Tenían que suceder varias cosas, todas milagrosas, y para eso los preparé la semana pasada. La semana pasada era que usted se preparara para ver todas estas cosas milagrosas, todos estos milagros al mismo tiempo en esta época en que vino Jesús. Y reinará, el 32, y este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El trono de David, su padre, con relación al pueblo de Israel, no será un rey como David, pero reinará como no reinó nadie, o debiera reinar como nadie ha reinado, no en un trono, sino en el corazón de la gente, y ahí comenzaría el camino al reinado sobre toda la humanidad. Estoy hablando de dominio, no estoy hablando de poder, estoy hablando de reinado, que todavía no lo tiene y un día lo logrará, pero tendría que comenzar ahí en Israel a manera de rey, ¿ok? No tiene nada que ver, porque los judíos se equivocaron, pensaban ver a Cristo sentado ahí en el templo, en el trono, en el palacio de David, sentado en el trono y dirigiendo. No. De una manera para que el pueblo de Israel entendiera de dónde venía y qué magnitud iba a tener su presencia entre nosotros. Y reinará sobre la casa de Jacob, Israel, ¿ok? Por siempre, y de su reino no habrá fin, Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María en su humanidad, aunque era una mujer religiosa, entiende que para que nazcan los hijos tiene que haber una relación entre un hombre y una mujer. Lo siento, malas noticias para los dos hombres y las dos mujeres que quieren hacer una familia. Es un hombre y una mujer. María dice, no conozco hombre. En otras palabras, yo soy virgen. Dios le dijo, no lo dice la Escritura, pero estoy seguro, yo sé que tú eres virgen. O sea, a Dios no le hace falta ser ni ginecólogo, ni examinar a nadie. Dios sabe que ella es virgen físicamente y es virgen moralmente. Se habla mucho del nacimiento virginal de Jesús. Bueno, déjenme decirles que desde el momento en que Jesús nació, ya María no fue más virgen. ¿Por qué? Porque se rompe entonces las escrituras que hablan de virginidad, nacer un niño, nacer. Le hablo esto porque la Biblia habla de un nacimiento de un ser humano, ¿ok? Y es como el nacimiento de todos los seres humanos. Aquí tenemos
madres que saben lo que estoy hablando, ¿ok? Y todo esto hay que tenerlo en mente. Esto no es magia, esto no es no, esto es realidad. Dios usando todo lo que Él creó para este tremendo momento, ¿sí? ¿Ok? María dice, ¿cómo es posible? Nadie puede tener hijos. María estaba tan claro en eso, que nadie puede tener hijos, que el plan de Dios había sido una mujer y un hombre para que pudieran ser los muchachos, ¿ok? Ese es el plan de Dios. María, ¿cómo es posible si yo no tengo, nunca he conocido hombre, ni tengo esposo? Está desposada, pero no puede tener relación ninguna con su esposo. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? No fue un nacimiento virginal, fue una procreación virginal, fue un engendro virginal. Es lo que tiene de milagro, que la mujer haya quedado embarazada sin tener esposo, siendo virgen en todo el sentido de la palabra, que es moral y físico también. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No. Cuidado con la blasfemia de que Dios tuvo sexo con María. Eso es una blasfemia. El Espíritu Santo no vino sobre María y se acostó sobre María. Le estoy diciendo cosas porque a veces los pastores predican muy bonito. Y no está mal predicar bonito, ¿verdad? Yo no sé predicar muy bonito. Yo digo la realidad, lo que dice la Biblia y lo que está pasando allá afuera. Eso fue que Dios vino. Y se atreven algunos que dicen ser religiosos a decir que Dios tuvo sexo con María. Dios no tiene nada que ver. Mucho cuidado con lo que hacemos con la palabra de Dios. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo, lo único, lo separado que nacerá de ti, será llamado el Hijo de Dios. Segunda vez, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. ¿Ok? Muy importante, quien va a nacer es el Hijo de Dios. ¿Ok? Y es aquí tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el séptimo mes para ella. No vivían juntas, María no sabía nada de esto. Sin embargo, se ha enterado. Una prueba, una manifestación de Dios para que María diga, wow, esto no es nuevo, esto ya empezó. Ya Elizabeth ha recibido una señal. Yo soy parte de este plan, de este programa, ¿ok? Y dice el versículo 37, y dice al final del versículo 36, y este es el sexto mes para ella. O sea, se confirma por lo que dice la porción al comienzo, que después de 6 meses. Y dice el versículo 37, porque con Dios nada será imposible. Porque con Dios nada será imposible. Es posible que sigan pasando navidades y la gente celebrando y la gente teniendo fiestas y la gente duda de lo que Dios puede hacer y de lo que hará. Sí, hizo esto, pero ¿cómo es posible que Dios pueda engendrar en el vientre de alguien sin que participe hombre? Porque con Dios nada es imposible. ¿Ok? Dice María, dice el 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella, se rindió, se humilló, fue obediente y le dijo, si esto es de Dios, que se haga. Aquí estoy dispuesta. Mucha gente diría, ¿y qué va a decir José? ¿Y qué va a decir el vecindario? ¿Y qué va a decir la familia? Hace poco pusimos, el viernes pasado pusimos una película donde se recoge bastante bien todo este trauma que ella sufrió. La mujer sorprendida en adulterio, y ya ella estaba casada, era apedreada y muerta. Hermanos, esto es una situación seria. Posiblemente hoy esto no sea ningún problema. ¿Quedó embarazada? Ok. Los otros días vi una persona que hace tiempo no veía embarazada. No sé, está embarazada. ¿Y el esposo? No sé. ¿Quién? Yo qué sé. No. ¿Dónde está el esposo? No, nadie lo conoce. No pasa nada. No pasa nada. En aquel momento no era así, en la cultura judía no era así. ¿Ok? Era grande el trauma. María vivió varios traumas, y de eso vamos a hablar en algún momento. Varios traumas. Tener en la casa a un niño llamado el Hijo de Dios y criarlo no era cosa fácil. ¿Ok? Pero no solo eso, el comienzo mismo, como todo se desarrolló. Hermano, quiero que disfruten esta porción. Quiero que definitivamente se aclaren muchas preguntas. Quiero que se vayan de aquí con otra idea de lo que pasó entre tres pudiéramos decir, personas que participaron: el ángel, María y Dios. ¿Ok? Oremos, Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos guíes a través de ella, nos enseñe y prepara los corazones de aquellos que escuchan. A mí que me esconda detrás de tu grupo mis defectos, en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Hermanos, al considerar el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pensar y pensar seriamente. No podemos pensar con ligereza. Tenemos que hacer una pregunta, plantearnos una pregunta. ¿Por qué era necesario? ¿Nunca se lo han preguntado? Porque la gente lo menciona, pero la gente no se pregunta por qué era necesario. No hay nada en la Biblia que no se haya hecho porque era necesario. El domingo por la noche estábamos estudiando aquí. Todo se hace y se cumple porque le place a Dios. Para su placer, Él sabe lo que está haciendo, ¿ok? O vamos a expresarlo de una manera más sencilla. ¿Por qué nació Jesucristo de una virgen? ¿Por qué fue necesario un nacimiento virginal? Fíjense ustedes que no nosotros. María lo confirma en el versículo 34. Dice, yo no tengo esposo, yo soy virgen. ¿Ok? Ella confirma de que va a engendrar del Espíritu Santo y ella es la humana. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Pero María confió y creyó de que ella iba a ser, en su vientre va a ser engendrado un ser sin que participara el hombre. Número 2. Hay requerimientos, hermanos. Hay requerimientos para poder entender por qué se le llama el Hijo de Dios. Por qué vino de esa manera. Lo voy a mencionar solamente 8. No quiere decir que sean todos. El primero, número 1, el nacimiento del Hijo de Dios requería de un milagro. El nacimiento del Hijo de Dios requería de un milagro. No podía ser de una manera sencilla, tenía que ser de una manera sobrenatural. No podía nacer mediante un proceso natural como los otros hombres. Si hubiera nacido como los otros hombres, no hubiera pasado nada, no estuviéramos disfrutando lo que estamos disfrutando, no hubiera habido la conmoción que hubo. Es más, no se estuviera cumpliendo las Escrituras. Y déjenme decirle algo también. Todo lo que está escrito, porque este era el propósito de que fueran así las cosas, se va a cumplir. Si no se hubiera cumplido lo que estaba escrito de Jesús, no importa que uno lo creyera o no lo creyera, se cumplió lo que estaba escrito. Si no se hubiera escrito, no hubiéramos creído tampoco lo que pasó después. Hubiera sido el descrédito total. Hubiera sido una vergüenza incluso para el mismo Dios. Hermanos, Cristo ya existía. Por eso, si Dios quería enviar a su Hijo al mundo, tenía que escoger otro camino, otra manera. Cristo solamente necesitaba un cuerpo. Él mismo le dijo al Padre allá en Hebreos capítulo 10 versículo 5, me preparaste cuerpo. ¿Ok? Número 2, el nacimiento del Hijo de Dios requería una acción combinada. No solo un milagro, pero una acción combinada por parte de Dios y por parte de una mujer. Por parte de una mujer. Él quería que fuera de la manera que nacen todos los seres humanos, pero que fuera de manera milagrosa, porque no podía ser como todos los seres humanos. Si el Hijo de Dios iba a convertirse en hombre e identificarse con los hombres, tenía que venir mediante el proceso de la concepción de una mujer. Pero a Dios no le hace falta a los hombres, porque tenían otras condiciones, habían otras características que tenían, que era el Hijo de Dios, y por tanto no podía ser como el resto de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre solamente puede venir al mundo por medio de la mujer. Por eso, si Dios quería enviar a su Hijo al mundo como hombre, tenía que realizar un milagro, haciendo que por su divino poder María concibiera. Fíjense ustedes, pensemos en dos cosas. Una, es necesario hacer una pregunta. ¿Por qué es tan difícil creer que Dios puede obrar una concepción milagrosa en María? ¿Por qué es tan difícil creer que Dios existe y que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Miren lo que me pasó esta semana. Estaba buscando un apartamento, una casa, algo para la familia que viene mañana. Y estoy en una casa que son de hispanos, que la van a dejar y que la van a rentar otra gente. Y las personas se van a Miami porque tienen familia en Miami. ¿Y qué familia tenía en Miami? Bueno, tenía a mi papá que se me murió y tenía a mi hijo que murió hace 4 meses. No me diga. Y empezó a llorar el Señor. ¿Qué edad tenía tu hijo? 35 años. Wow, y vinieron las fotos. Dice, yo tenía mucha fe y le pedí mucho a Dios. Cuando vi que se murió, se me acabó la fe y ya no confío en Dios. Tratamos de explicarle que no tiene sentido. ¿Cómo era que tenías fe? ¿Y cómo era que el destino eterno de tu hijo lo dejes al abandono y dejas de tener fe en Dios? Si de todas maneras nos vamos a morir, ¿por qué no confiar en el que tiene un destino mejor para nosotros? Si tú me dices que tu hijo también tenía fe,
que se entregó a Cristo. ¿Cómo es posible que ahora tú no tengas fe de que Dios dice que va a estar con él? Y después de una larga explicación me dice, usted no sabe lo que usted está hablando. ¿Usted ha perdido un hijo alguna vez? Lo más grande para una madre es perder un hijo. Y yo le dije, precisamente por eso Jesucristo se llama el Hijo de Dios, porque Él sabía que no hay nada más grande que perder un hijo. ¿Qué tenía tu hijo? Cáncer. ¿Sabes cómo murió Jesús? Clavado, sufriendo, desangrado. Esa misma María lo va a ver allí en la cruz, sufriendo. Le buscamos una explicación teológica profunda y bíblica al nombre Hijo de Dios, y no hay una mejor que esa. Él sí sabe lo que es perder un hijo. El único perfecto. Déjenme decirle, madres, las amo en Cristo, amo a sus hijos, pero ninguno de sus hijos es como Jesucristo. ¿Ok? Perfecto, sin maldad, sin pecado en absoluto. Pastor, mi niño no ha pecado. Un problema de tiempo, deja que llegue, tú verás. Ayer me estaban contando, hay una niña recién nacida en la iglesia, nieta del pastor Reyes, que los padres me estaban diciendo, ya quiere pecar. Dice que la ponen boca abajo, empieza. Y mira a los padres. Y ya se pone brava. Tiene 4 meses, porque la ponen boca abajo, ya quiere tirarse. Ya quiere hacer su voluntad. Hermano, nadie tiene hijos perfectos. Y Dios, teniendo un hijo perfecto, lo mandó a vivir en esta porquería, lo mandó a morir por nosotros. Y nosotros nos atrevemos a decir, nadie sabe lo que es perder un hijo. Sí, Dios sí lo sabe, mi hermano. Dios sí lo sabe. Otra cosa que tenemos que pensar, imagínense solamente lo que en la actualidad puede hacer la ciencia. Cómo las mujeres procrean, y a veces procrean y tienen hijos de padres que no saben ni quiénes son. Le cogen la semillita, le cogen la célula, la ponen juntica en el laboratorio y salen embarazadas y no se imaginan ni quién era el padre. La célula fue lo que ellas cogieron. ¿Por qué es tan difícil creer que Dios no existe? ¿Por qué es tan difícil pensar que Dios no puede hacer eso y mucho más? ¿Qué neciamente nos hace actuar nuestra incredulidad, hermano? Llegamos a la Navidad para Popolito, Flores, pero no creemos nada de esto es fantasía. Cuento de hadas, dicen algunos por ahí. El problema no es de Dios, el problema es de nuestra fe. Dice la Escritura, no hay nada imposible para Dios. En tercer lugar, el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios. Fíjense, el nacimiento de Dios requiere un milagro. El nacimiento del Hijo de Dios requiere una acción combinada de parte de Dios y de los seres humanos. El nacimiento del Hijo de Dios requiere de una naturaleza milagrosa. ¿Qué quiere decir una naturaleza milagrosa? La naturaleza de Jesucristo. La persona de Jesucristo era en sí milagrosa. ¿Por qué? Porque tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana. Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Si no hubiera nacido de una mujer, hubiera dicho, este no es humano, este es un fantasma, este es un ángel más que vino. Tenían que verlo nacer de una mujer. Tenía que nacer de una mujer para participar de la naturaleza humana sin perder la naturaleza divina, sin dejar de ser Dios. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, los versículos 14 al 18, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él salió de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente tomó para sí la naturaleza de los ángeles. No tomó para sí la naturaleza de los ángeles. Él puede haber venido como un ángel, pero no, decidió venir como un ser humano, sino que tomó de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Los que le reciben, nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, si Cristo no viene como vino, dirían, este no es humano. Si no es humano, dirían, Él no sabe lo que es ser tentado como yo. Claro, Él dice que puede destruir la tentación,
Porque Él no sufre lo que yo sufro. Él no nació de una mujer como yo. Sí, Él fue tentado igualito que nosotros. Pero también era Dios y por tanto venció la tentación. Nunca pecó. La gran pregunta es: ¿Cristo hubiera podido pecar? No podía haber pecado. En su cuerpo no había sangre humana. Esta es la clave del nacimiento virginal. Cristo no tenía sangre humana, tenía un cuerpo humano, pero como no participó hombre, que es quien da la célula, y que me venga a discutir alguien, se lo digo, la combinación más mala que hay un médico y un pastor, que me venga a discutir a alguien desde el punto de vista fisiológico, si una persona sin padre, donde no haya participado el padre, tiene la sangre que tienen los seres humanos, porque es el hombre el que da la célula para la formación de la sangre. Fíjense ustedes la razón del nacimiento virginal. No, la ciencia es la ciencia y Dios es Dios. No, Dios está en control de todas las cosas. Y como no participó hombre, tenía sangre. ¿Y de quién era la sangre? Dice la Escritura: sangre y sangre de Dios. Sangre sin pecado. Sangre sin la tendencia a pecar como la que tenemos hoy. Sangre que no era la sangre de Adán. De manera que tenía que tener una naturaleza milagrosa, tenía que nacer por obra y milagro de Dios para no participar de la corrupción del hombre. Esto es esencial si nosotros queremos escapar de la corrupción y vivir para siempre. Piensen en esto, mis hermanos: nuestra fe tiene que estar depositada en un Salvador que sea incorruptible, no en uno que haya fallado igual que nosotros. Si hemos de ser cubiertos por su incorrupción, Dios tuvo que identificarse con nosotros, haciéndose uno con nosotros, y de esa manera, mis hermanos, conquistar nuestra naturaleza depravada y condenada. Cuarto lugar, el nacimiento del Hijo de Dios, porque esto es lo que estamos disfrutando. El nacimiento del Hijo de Dios requirió el nacimiento de una naturaleza perfecta. No solo una naturaleza milagrosa, Dios y hombre, pero una naturaleza perfecta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque una vida perfecta debía ser vivida. Si no, no hubiera sido ejemplo para nadie. Nadie hubiera creído en él si hubiera sido otro pecador. Era preciso asegurar la justicia, esto es la perfección. Una vida ideal, perfecta, justa, debía ser vivida para que pudiera suplantarnos y cumplir con lo que venía y cubrir de esa manera a todos los hombres con perfección y justicia. Todo hombre con un pensamiento honesto confiesa que ningún hombre es perfecto. Cualquiera que diga que hay alguien que sea perfecto, que no peque, es mentiroso, dice la Escritura. El hecho de no alcanzar la gloria de Dios es ilustrado trágicamente por el hecho real, seguro, de la muerte. Eso es lo que hace al hombre perfecto. ¿Hay algún hombre que no haya muerto? ¿Hay alguno de nosotros que no vaya a morir? ¿Saben por qué? Porque no somos perfectos. Y como pecadores tenemos que morir. Pero Dios obró. Dios obró, mis hermanos. Dios hizo todo lo necesario para asegurar la justicia y perfección para el hombre. Él dio todos los pasos, hizo todo lo necesario para salvar a su pueblo de los pecados y de la muerte. Lo hizo desde el principio hasta el fin, desde el nacimiento hasta la exaltación. Dios envió a su Hijo al mundo no por medio de un hombre y una mujer, sino por medio de una obra milagrosa suya efectuada en la Virgen María. De esa manera Jesucristo fue el Dios hombre, lo cual implica al menos cuatro cosas. Cristo como Dios hombre pudo consumar toda la naturaleza humana como la divina. Tuvo la capacidad y el poder innato para no pecar. Por eso su naturaleza divina lo capacitó para vivir justamente, no haciendo nunca el mal y escogiendo siempre haciendo el bien. Siempre escogió hacer el bien. ¿Por qué podía escoger siempre haciendo el bien? Porque era perfecto. Porque era Dios hecho hombre. Dice la Escritura en Hebreos 5:8, aunque era hijo, en mayúscula, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando nosotros sufrimos la millonésima parte de lo que aprendemos, para que nosotros dejemos de ser obedientes a Dios, solo falta que en nosotros venga o suframos nosotros la millonésima parte de lo que sufrió Jesucristo. Es más, nosotros le fallamos a Dios no por sufrimiento, le fallamos por placer. Incumplimos con Dios por cosas buenas que suplantan a Dios o que nosotros pensamos que en realidad son buenas. Cristo pudo asegurar la justicia ideal para que va a cubrir a todos los hombres y estar en lugar de ellos, donde en la cruz, pagar por todos porque Él podía hacerlo.
como Dios hombre también, Cristo también pudo cargar con los pecados y el juicio de cada pecador. Lo que correspondía a todos los hombres, al morir, murió como muerte, como hombre perfecto y como hombre ideal, sin haber cometido ninguna de las fechorías que le achacaban. Cristo pudo levantarse de la muerte como Dios hombre. Pudo hacerlo, ningún hombre normal puede hacerlo, pero como era Dios hombre, pudo levantarse entre los muertos. Cristo pudo también, lo vemos a través de las palabras que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, allá en Romanos 13:4, dice nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, dice la Escritura, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, para y por la resurrección de los muertos. Para eso, si hubiera sido un solo hombre. ¿Ustedes conocen a algún hombre que haya resucitado entre los muertos? Entonces, desde que nació ya era Dios, ¿verdad? Pero para darnos a nosotros la certeza de que podemos resucitar, que podemos, en su vida vivió una vida perfecta, su resurrección cubre a todo hombre y está en el lugar de todo hombre. Como Dios hombre también, Cristo fue exaltado para sentarse a la diestra del Padre. Ahí no subió nadie. Para vivir eternamente en la dimensión celestial, en la existencia de Dios mismo, como hombre perfecto e ideal, su exaltación a la dimensión celestial o espiritual nos abre entonces a nosotros el camino al cielo para todos los hombres. Él es para todos los hombres quien precede la entrada al cielo. Dice en Hebreos 6:20, mis hermanos, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Su exaltación como hombre ideal cubre a todos los hombres. Su exaltación está en el lugar de los hombres. Los hombres no pueden ser exaltados, los hombres no pueden ver a Dios, los hombres no pueden conocer a Dios, sino a través de Él. Quinto lugar, hermano, el nacimiento del Hijo de Dios requirió la palabra de Dios. La palabra, ¿cuál es el elemento de la palabra de Dios que usó Dios aquí? La palabra creadora de Dios. Todo fue creado por su palabra. Dios abrió la boca y fue. Dios dijo y se hizo. De manera que la palabra de Dios fue necesaria para que Dios viniera al mundo. Dios creó al mundo pronunciando meramente la palabra. Dios siempre crea mediante el poder de su palabra y solamente mediante el poder de su palabra. Por eso cuando Dios decidió crear un cuerpo para su Hijo, creó ese cuerpo pronunciando meramente, diciendo la palabra. Como les mencioné ahorita en Hebreos 10:5, le dijo, porque me hiciste cuerpo para mí. Cuando decidió enviar a su Hijo al mundo, Dios lo envió pronunciando meramente su palabra, mi hermano. Lo mismo ocurre con el nuevo nacimiento de cada ser humano, o como pudiéramos llamar también la recreación. Estoy hablando de recreación, de ir a fiestar y a usar, ¿ok? Estoy hablando de recreación, de ser recreado de nuevo, de ser nacido de nuevo. Cuando el hombre nace del Espíritu de Dios, es por la palabra de Dios. Es por Dios quien meramente dice la palabra, que el hombre es nacido de nuevo. El acto del nacimiento espiritual, de la recreación, no se ve sino se siente, no se toca, se vive, no ocurre nada físico y sin embargo es posible porque para Dios nada es imposible. ¿Vamos a aplicar lo que le dijo María al hecho de nacer de nuevo? Por supuesto que sí. María me hace recordar a mí a Nicodemo. ¿Y cómo es posible? Hay que meterse en el vientre de la madre. Jesús le dijo, no, para Dios nada es imposible. Ocurre por la palabra de Dios. En primera de Pedro, en el capítulo 1 dice la Escritura, siendo renacido no de simiente corruptible. Nosotros no nacemos de madre y padre cuando nacemos a Cristo, cuando nacemos por Cristo, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El nacimiento del Hijo de Dios requirió el nacimiento en sexto lugar, requirió el nacimiento virginal, porque Cristo es el único Hijo engendrado por Dios, unigénito, único Hijo. Nosotros somos hijos por adopción, no porque hayamos nacido de Dios. Fuimos creados por Dios, pero aquí nadie nació de Dios. Creados por la idea de Dios, por la palabra de Dios, pero de Dios podemos ser hijos cuando somos hermanos de Jesucristo. Por adopción, el único Hijo de Dios es Jesucristo. Él es el único Hijo de Dios quien posee toda la naturaleza y la plenitud de Dios mismo. En Filipenses 2, versículos 6 y 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero era Dios, mis hermanos, era Dios
Él es diferente por su naturaleza de su ser. Es preciso que entrase al mundo de tal manera que proclamara su naturaleza divina, pero de tal manera que pudiera participar de la naturaleza humana también. Esto es de crucial importancia para que entendamos en quién hemos creído. Su nacimiento tenía que involucrar tanto el acto de la humanidad como el acto del Dios divino. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios debía ser proclamado Hijo de Dios. No hay salvación, sino porque Él es el Hijo de Dios. En segundo lugar, porque no hay salvación, sino para que proclamemos la salvación. ¿Saben lo que hay que decir? Hermano, no se le puede hablar de salvación a nadie si no le decimos que el que salva es el Hijo de Dios. No se metan en el rollo de decirle a la gente que hay otro camino. Es por la razón que hemos creído. ¿Saben ustedes que no hay un libro de ninguna religión y no hay nadie en ninguna religión que pueda hablar de salvación? Porque nadie puede decir que haya visto al Hijo de Dios. El hombre solamente puede ser salvado si el Hijo de Dios es solamente el Hijo de Dios. Existe y es proclamado precisamente porque es el Hijo de Dios. Es preciso que el Hijo de Dios exista y que nosotros oigamos de Él para ser salvos. Tanto Él como su mensaje son esenciales. Su nacimiento original lo proclama como el único Hijo de Dios, el unigénito enviado al mundo mediante una intervención directa y milagrosa de Dios. Razón número 7 para que nosotros podamos entender el nacimiento del Hijo de Dios. El nacimiento del Hijo de Dios requirió un segundo Adán, un segundo hombre. ¿Por qué tenía que ser otro hombre? Porque ya había sido creado un hombre. ¿Saben ustedes que Adán fue perfecto? Hasta que decidió pecar. ¿Saben ustedes que en Adán Adán no era divino? Adán no era divino. Sin embargo, fue perfecto hasta que pecó por ser el primero. Pero Jesucristo, siendo humano, no podía pecar. Un segundo Adán era necesario. Era necesario que al haber nacido igual que el primer Adán, mediante la palabra de Dios y usando una sustancia natural, llegara a alcanzar lo que alcanzó Adán en la perfección o a la perfección. El hombre representativo, el hombre ideal, el hombre modelo, el hombre perfecto. Esa es la tónica, la meta final de las ideologías, del marxismo, del comunismo. El hombre perfecto, lograr el hombre completo, el hombre acabado. Jesucristo tenía que nacer para hacer lo que Adán no alcanzó a ser. El hombre que siempre escoge amar, el hombre que siempre escoge hacer lo bueno, el hombre que siempre escoge la justicia ideal. Tenía que haber alguien que lo hiciera para que los hombres vieran que es posible hacerlo, para que tuviéramos ejemplo. Nacido para llegar a ser lo que era lo que Adán no alcanzó a ser, mis hermanos. El camino a Dios, la verdad de Dios, la vida de Dios. Se suponía que Adán le enseñara al mundo todo eso y mantuviera esa relación con Dios. Bueno, cuando llega Jesucristo, Jesucristo tiene que decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero ¿cómo? Si Dios creó al hombre hace mucho tiempo y le dio vida. Pero ese hombre se apartó. Yo soy la verdadera vida. Yo soy el que da la vida de comunión con Dios. Fue nacido el Hijo de Dios para ofrecer lo que el primer Adán no alcanzó. La naturaleza de justicia y vida abundante, como lo es la vida eterna, mis hermanos. En el octavo lugar, mis hermanos, dice Juan 14:6, nunca se lo pide este versículo, mis hermanos. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿cómo si ya tú habías creado al hombre? Y el hombre fue hecho por Dios. Para que el camino fue destruido. Jesucristo no iba a seguir el camino del otro Adán. Por tanto, podía decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El nacimiento del Hijo de Dios en octavo lugar, mi hermano, requería de una mujer. ¿Pero qué tipo de mujer? Una mujer comprometida. No podía ser soltera, no podía ser casada, no podía ser divorciada. No podía ser madre soltera, no podía ser aquella que fue dejada por un hombre, abusada, violada. Tenía que ser una mujer con determinadas características. Una mujer soltera causaría muchas más preguntas y atraería mucha más desconfianza hacia Cristo y a sus seguidores. Nadie hubiera creído en Cristo si hubieran usado a cualquier mujer. Una mujer casada ya no sería una virgen y el Hijo de Dios tendría que nacer de una virgen, tal como fue señalado en el Antiguo Testamento y como lo hemos mencionado en esta mañana.
El hecho de estar comprometida con un hombre proveía a Dios la relación ideal entre un hombre y una mujer para enviar a su hijo al mundo. El hecho también de que la sociedad judía usaba la relación de compromiso como una preparación para el matrimonio muestra cómo Dios está preparando al mundo para la venida de su hijo. Fíjense ustedes todos los elementos que hemos visto para que pudiéramos llamarle el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, cuando todo esto estaba preparado, dice allá en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hermanos míos, la pregunta en esta mañana es, ¿qué cree usted de Jesús? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Fue posible o no fue posible que fuera creado en el vientre de una virgen el continente donde Él vendría? ¿Era Dios o no era Dios? No sé cuál es su pregunta esta mañana, pero tiene que estar contestada. El propósito del mensaje ha sido que usted vaya aquí sin duda. Tenía que ser como se hizo, porque el Hijo de Dios es Dios y es hombre, para que pudiera identificarse con nosotros, para que pudiera sufrir por nosotros, para que pudiera pagar por nosotros al ser perfecto, porque era Dios. No se llamen a confusión, no se dejen engañar. Es el único que puede salvar. Ese niñito allí que todos ponen en el pesebre, lo suben para el ático para que se lo coman las ratas del ático y lo vuelven a sacar el año que viene. Ese no es Cristo. Cristo es el Salvador suyo. Si usted se arrepiente, le pide perdón por sus pecados. Y yo le invito a que inclinen sus ojos en esta mañana. Yo le invito a que vayan a Dios en oración. Si usted ya es salvo, ore por otra persona que no conoce esta gran verdad. Ore por personas que tienen equivocado el concepto de quién es Cristo. Yo le invito a que todos oremos juntos. Y si usted es de aquellos que no le han entregado su vida a Cristo, no le han reconocido como su Salvador, no busquen más ninguna parte. El que nació de María es el único que le puede salvar. Si usted le pide perdón por sus pecados, es el único porque era perfecto, es el único porque vino a pagar por esos pecados. Era el Hijo de Dios. Déjenme decirle, no piense que su pecado es muy grande. Para Dios nada es imposible. No importa que usted tenga 15, 20, 30, 40, usted es pecador. Pero si hoy usted le pide perdón a Dios por sus pecados, a través del único que le puede perdonar, del único que le puede salvar, Cristo Jesús, porque es el Hijo de Dios, usted recibirá el don de la salvación. Sencillamente lo único que tiene que hacer ahí donde está es decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Reconozco que eres Dios hecho hombre. Reconozco que viniste de una virgen, pero viniste a morir por mí y lo pudiste hacer porque eras perfecto, porque eras el Hijo de Dios. Perdóname. Gracias por la salvación. Gracias por la oportunidad de recibir tu perdón en esta Navidad. Si usted nunca ha hecho esa oración, si usted la hace hoy, Dios le da su perdón. Cuando quiera que la haga, precisamente porque sea hoy, cuando quiera que usted la haga, Dios le da el perdón. Pero ¿por qué demorarlo? ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no pedirle perdón a Dios hoy? E invitarlo a nuestro corazón. ¿Por qué dejar pasar el tiempo? ¿Por qué no prepararnos para una verdadera Navidad? Si usted le hizo esa oración a Dios hoy, ahí donde está, dele gracias a Dios. Gracias por salvarme, gracias por haberte conocido, gracias por saber quién eres, gracias porque he aprendido esta mañana que eres el verdadero Hijo de Dios y que había razones para decir, las hay y sobran todavía para que podamos decir que es el Hijo de Dios. Dele gracias a Dios. Levante su mano dándole gracias a Dios porque hoy le salvó. Hoy Dios le salvó. Hoy Dios le salvó porque usted le oró. Levante la mano. Si usted hizo esa oración, Dios le salvó, se lo aseguro. Levante la mano diciendo: gracias por haberme salvado. Gracias por haberme salvado. Lo que yo quiero ver es que usted es agradecido con Dios. Lo más malo que hay es ser mal agradecido. Si Dios le salvó hoy, si hoy fue que usted oró, déle las gracias a Dios ahí mismo, levantando su mano, porque Dios le ha salvado. ¿Dios le ha salvado hoy? ¿Dios no le ha salvado todavía? Yo le pido a Dios que Él le dé otra oportunidad. Oremos. Padre, te doy gracias sobre gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que ya no regresa vacía. Gracias, Padre amado, porque enviaste a tu Hijo. Viniste tú, Señor, hecho hombre para que nosotros tuviéramos redención y perdón de pecado. Gracias porque no hay nadie con más alegría en la Navidad que aquellos que somos tus hijos, Señor. Aquellos que sabemos quién eres, a qué viniste. Que sabemos, Padre, el verdadero sentido, la verdadera razón para celebrar. Gracias porque no éramos nada
cuando tú nos enseñaste estas cosas. Gracias por los hermanos que han escuchado, las han atesorado en su corazón, Señor. Bendice a cada quien. Bendice, Padre, que el tiempo de la Navidad sea un tiempo especial, que creemos que eres el Hijo de Dios y que para ti nada es imposible. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Amén.